¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al canal de la Cámara de Diputados. Puntos de vista, una nueva edición para abordar siempre las temáticas de contingencia, muy presentes en la opinión pública y naturalmente en una semana donde ya se han realizado una serie de movilizaciones y paralizaciones en establecimientos educacionales, universidades, para muchos la agenda educacional, muy típicamente ligado al inicio del mes de junio, comienza también a activarse. Queremos hablar de estas implicancias, también de lo que significa la forma o no de movilizarse a través de la agenda de la educación junto al diputado Edwards. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. José Manuel Edwards, muchas gracias como siempre y habitual para abordar esta tema. Me puede decir si no, cuenta de Twitter ahí por lo demás, ¿eh? Sí. Que ha cambiado por lo que comentamos. Sí, no, pero arroba rojo Edwards. Exacto. Sí. Diputado Edwards, ¿cómo comienza a apreciar primero que todo lo que es nuevamente esta pulsión, este gatillo que se ha iniciado en cuanto a una escalada de movilizaciones y paralizaciones en el ámbito de la educación, donde hay preocupación por lo que ha sido la agenda del gobierno en este ámbito y también desde lo que ha sido la respuesta desde el propio estudiantado? Sí, mira, yo acá creo, hay cosas que comparto y cosas que estoy en desacuerdo. Déjame planteártelo. Yo comparto de que hay una preocupación dentro del mundo estudiantil de que la calidad de la educación, de las peticiones que se hicieron de calidad, no se han ido cumpliendo. Desde el 2011 hasta el 2016 son 5 años, o sea, ya tenemos un espacio en que ya debimos haber sido capaz como sociedad de mejorar la calidad de educación. Ahora, lo que yo no comparto son dos cosas fundamentalmente de las movilizaciones de hoy día. Primero, es que no son movilizaciones por la calidad de la educación propiamente tal, son movilizaciones generalmente más ideológicas que lo que piden es que la educación sea estatal. Y por lo tanto ya ahí no estamos de acuerdo 100%, porque yo creo en la provisión mixta y creo que si un papá, una mamá quiere una educación con más disciplina a que la que entrega el Estado, o con mayor, una educación de fe, o una educación más en computación, o si es de ascendencia francesa, francés, o si es de ascendencia mapuche, mapuche, existan esas posibilidades. Para que haya diversidad no puede ser todo del Estado. Entonces yo no estoy de acuerdo en general con las marchas cuando son ideológicas en el sentido de que no fuerzan un resultado, sino que fuerzan un método, una forma. Y acá lo que estamos viendo es que las marchas en general han sido por la educación pública o estatizar o intervenir. En eso yo por lo menos no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la parte de calidad, pero no en la parte de la propuesta que nos hacen, porque me parece que es una propuesta totalitaria que obliga a quienes no estamos de acuerdo o no confiamos o no nos gusta o cualquier motivo, o tenemos alguna particularidad cultural, religiosa, lo que sea, que no queremos estar en la ecuación del Estado. Y lo mismo pasa a nivel de universidades. A nivel de universidades hay 3 tipos de universidades. Las universidades estatales, las privadas tradicionales y las universidades privadas. Yo quiero que haya diversidad y que se ayude al estudiante según sus méritos y especialmente según su situación socioeconómica. Y eso no depende si está en la Universidad de la Frontera, el INACAP o la Universidad Católica. Yo creo que hay que ayudar al estudiante y cuando las movilizaciones son ideológicas para conseguir aportes basales para un tipo de institución y que el resto se quede sin nada, yo no estoy de acuerdo. Para muchos, la situación es de las peores en cuanto a resolver el tipo de gestión de crisis para el gobierno de diputados, porque se ha ido avanzando, quizás no al ritmo de lo que muchos esperan, pero se ha ido avanzando. Si uno ve, por lo menos en el ámbito de las promesas del gobierno, de lo que más ha avanzado, quizás no con números muy alentadores para algunos, para otros sí, pero ahí entramos en otra discusión. Pero de lo que sí se puede decir que se ha ido avanzando, por lo menos en la agenda de la educación. Y vemos, por otro lado, un movimiento que se ha radicalizado y ha planteado ya exigencias mayores y que ha cortado ya prácticamente el diálogo con el gobierno. ¿El gobierno le ha faltado ahí un manejo más político, diputado? ¿Le ha faltado? ¿Qué es lo que está faltando para generar los puentes necesarios? Mira, ¿has escuchado que la gente dice que es muy diferente cuando uno está en el escritorio que cuando uno está en la calle? Claro, por supuesto. Lo que se ha avanzado es de escritorio. Claro, aprobamos la ley, a mi juicio, anticolegio particular subvencionado, para el gobierno, la ley de inclusión. Aprobamos esa ley, pero esa ley no ha tenido ninguna repercusión en la práctica porque todavía estamos en la época de hacer los reglamentos, las transformaciones. Probablemente en marzo del próximo año recién vamos a tener los primeros resultados de verdad de la ley y no en calidad, sino que en materia de quién es dueño del establecimiento. Entonces, el estudiante que reclama hoy día por mala calidad o porque simplemente no tiene calefacción su sala de clase y se muere de frío, ese estudiante no va a ver ningún cambio desde el 2011 hasta el 2018 o 2019 o 2020. Entonces, ¿hemos avanzado? La respuesta es sí, desde el punto de vista del escritorio. Ahora, a mi juicio hemos avanzado en la dirección equivocada, pero eso es otro problema. Pero desde el punto de vista del estudiante no ha habido prácticamente ningún cambio. Lo mismo con el tema de las universidades. Las universidades, claro, se avanzó en tema de glosa, pero se avanzó
con mucho problema. Nosotros reclamamos discriminación, el Tribunal Constitucional dijo sí, la glosa de la Presidenta de la República es discriminatoria, entonces avanzó, pero con peros, con letra chica. Y además, cuando tú creas una expectativa, mira, dicen que la felicidad es igual a la realidad menos la expectativa. Cuando la expectativa era de que iba a haber universidad gratis para todos, gratuita y de calidad y pública, la expectativa era este porte, y la realidad fue que del 1.300.000 estudiantes solamente 125.000 la recibieron. Entonces 125.000 menos 1.200.000 es muy grande la brecha. Es muy grande la brecha. Entonces, cuando tú prometes tanto y vas cada vez bajando un poco más la meta, porque prometieron gratis para todos, después prometieron 70% más vulnerables, después 50, después 225 y llegamos a 125. Entonces partimos de 1.200.000. Entonces lo que está pasando también es que la Presidenta no ha cumplido la promesa en la práctica, lo que no quiere decir que no se haya avanzado en el escritorio. Claro. Ahora, para muchos también, si bien se generaron estas altas expectativas que usted señala, diputado, que son evidentes los números que usted nos entrega, también se hace cargo de una situación país que económicamente se ha ido resintiendo. Uno lo ve en las últimas evaluaciones de los ministros que más ha bajado en la evaluación pública, en percepción positiva, ha sido el ministro Valdés, seguramente porque eso estaba también ligado a un empeoramiento de algunas condiciones o de un congelamiento en el ámbito económico. La idea es seguir avanzando a toda costa o comenzar aquí a rebarajar parte del naipo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Chile siempre creció desde el año 84, 83 hasta el año 2014, siempre creció mucho más que el mundo. O sea, si había una crisis en el mundo y el mundo crecía al 4%, Chile crecía al 6%. Si había crisis bajamos al 2,5%, Chile crecía al 5%. Pero siempre Chile más que el mundo. Cuando llegó el gobierno, hizo ciertas reformas que hicieron que ahora Chile crezca menos que el mundo. Entonces, el mundo no es el problema. El problema es el mundo que baja, claro, bajó de 3,5 a 3, una cosa así, pero nosotros estamos en 1,5, 1,7, 2%. Entonces, nosotros estamos mucho peor que el mundo, lo que significa que nuestras reformas, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma constitucional, están haciendo que Chile se desplome económicamente. Entonces, usted me dice, ¿tenemos que aceptarle a la Presidenta Bachelet que no cumpla? Yo digo, claro que sí, no podemos aceptarle, porque es el problema de su gobierno el que ha hecho que no haya recursos. Y además hay un problema de prioridades. Déjame darte un ejemplo. En el presupuesto de la Nación del año pasado, 800 millones de dólares, 800 millones de dólares fue el aumento de la contratación a personas a honorario. Entonces, por ejemplo, en INDAP aumentó la contratación de honorario en 1.500%. Entonces, justo casualmente, en año de elecciones, está lleno de activistas políticos en INDAP. Casualmente, en año de elecciones municipales, donde la mayoría de los municipios son en este caso, rurales. Entonces, cuando se gasta tanta plata para contrataciones de activistas y no hay plata cuando uno va a pedirle para un terreno por un comité de vivienda, o cuando uno va a decir, oiga, tiene que haber más gratuidad, o cuando uno va a decir, oiga, sabe que hay que darle un poco más a los chilotes por la marea roja porque con 175.000 lo que sea no se puede vivir, no andamos con cuentos, y cuando usted tiene marea roja no puede hacer nada, se acabó la fuente laboral. Entonces, el problema que tiene el gobierno es que tiene mucha plata en ciertas áreas y no tienen las otras. Entonces, mientras estas áreas políticas duras, de activistas políticas contratados, o el aumento de remuneraciones de personas que son, perdóneme, pero familiares de personeros de la nueva mayoría, uno dice, no, pues, primero gaste esta plata bien. Una vez que usted la gasta, yo le acepto ese argumento. Pero si la tiene acá, es un problema de prioridades hasta que la gaste. Ahora, ¿cómo ir saliendo también en cuanto a las soluciones para la política pública, diputado? Ustedes que han estado siempre también monitoreando la situación, aportando con sus miradas en los planos legislativos, pero para muchos comienza un proceso de radicalización, particularmente de este movimiento. Claro, en el ámbito de la educación, lo vimos, por ejemplo, con la acción de estos jóvenes que ingresan, jóvenes y no tan jóvenes, que ingresan a la moneda. ¿Cómo lo ven ustedes desde la oposición? Mira, lo vemos de dos maneras. Primero, hay un proceso de radicalización desde el movimiento Pingüino en 2006, que se radicaliza el 2011 y ahora vuelve a aparecer. Sin embargo, el año 2011 fue distinto, porque no era una componente netamente ideológica. Usted iba a la marcha, y en la marcha no estaba solamente el estudiante más fuerte políticamente, sino que estaba el papá, el abuelo, el hijo. Eran marchas ciudadanas. De hecho, se sumaron otros temas también. Se sumaron muchos temas, pero era una marcha ciudadana. Y tenía un motivo de ser, que la gente estaba ahogada con los créditos. Entonces, la razón del papá era distinta a la razón del hijo, pero estaban juntos. Ahora no es así. Ahora lo que está ocurriendo es una movilización que es solamente de jóvenes.
Y en general es una movilización radical y con ideas políticas de izquierda claras. Y déjeme dar un ejemplo. El día de ayer la Comisión de Educación recibió a estudiantes de la Universidad Andrés Bello que están en toma. El motivo de la toma es que la Universidad Andrés Bello lucra. Sí. Está bien, pero no está en ellos determinar si lucra o no lucra. Se investigará, no tengo idea, pero no está en ellos determinarlo. Y más encima, no vino la Federación de Estudiantes, porque un par de centros de alumnos de corte comunista derrocaron a la Federación de Estudiantes democráticamente electa y ellos se tomaron la universidad. Entonces, ahí ya no es un problema de todos, no es un problema de la educación, es un problema político ideológico. Y por eso que nosotros vemos estas manifestaciones, no las vemos con tan buenos ojos, porque a pesar de que estamos de acuerdo en que lo que se pide es justo en el sentido de mejorar la calidad de educación y no se ve en terreno, qué sé yo, pero ellos no se quedan en eso, sino que van a una solución política que es muy de izquierda. Ahora, la ACE, la CONES también están divididos por entre otras cosas, por lo que usted plantea, diputado. Sí. ¿Cómo, diputado, comienza usted también a proyectar este tipo de manifestaciones que usted señala en lo que pueden ser próximas movilizaciones que utilizan espacios públicos y que ya han mostrado lamentablemente un lado complejo en las últimas y también planteando esto y retomamos el tema del 21 de mayo. Sabemos no hay vinculación directa entre lo que es una causa, el que cualquier ciudadano, ustedes mismos lo han planteado, libremente se exprese, pero lamentablemente el germen de la violencia va aparejado a grupos que ingresan, que son más radicalizados y que cometen las cosas que la opinión pública ha visto. Mira, en las marchas del 2011, nosotros con cierta frecuencia veíamos a la misma gente diciéndole no a los encapuchados. Cuando iban a romper un semáforo, la gente le decía, ¿sabe qué? No, este semáforo no tiene por qué usted romperlo. O cuando iban a asaltar una farmacia, la gente, o sea, había una connotación porque la marcha era más social. En cambio, lo que hemos visto ahora último no es así. No hay una connotación de que las personas que se están manifestando de manera libre le dicen a los encapuchados que no, porque se están, entre comillas, entremezclando. Entonces creo que esa diferencia te hace ver que hay una manera distinta de verlo. Ahora, yo creo que con lo que ha pasado, con las expectativas que abrió el gobierno y la forma que se está desarrollando el movimiento social, que está bastante controlado ya no por grupos del Partido Comunista que están en el gobierno, sino por grupos que van más allá hacia la izquierda, al gobierno se le puede complicar mucho. Y es por eso, a mi juicio, que personas de centro izquierda, la nueva mayoría, ya se han allanado a decir, ¿sabe qué? A los encapuchados hay que ponerle un coto. Entonces vemos, por ejemplo, una ley de anti-encapuchados que ya está firmada por personas de la nueva mayoría. Ellos han tenido que decir, ¿sabe qué más? Esto hay que pararlo. De lo contrario, vamos a tener más muertes como lo que ocurrió el 21 de mayo. Mira, el derecho a expresarse es a cara descubierta. Yo no tengo por qué garantizar, como parlamentario, qué sé yo, un derecho a expresarte encapuchado, porque el que se encapucha, la norma, o sea, el sentido común me dice que se encapucha para que no lo pillen en algo que está haciendo que es ilegal o fuera de la norma o amoral, no tengo idea, pero quiere hacer algo que no quiere que lo pillen. Y ahí ya partimos mal. Si en Chile existiera un Estado, existieran presos políticos, tuviera una dictadura, uno puede discutirlo, igual no me parece bien, pero puede discutirlo. Acá la presidenta Bachelet no está tomando presos políticos, las policías no están, o sea, eso es una ridiculez. Estar encapuchado hoy día en el contexto de un desorden público, a mi juicio, es sujeto de detención. Nosotros firmamos un proyecto para que sea una falta. Me gustaría que fuera delito, pero por lo menos ya tenemos un acuerdo para que sea una falta. Diputado, muchas gracias por esta conversación siempre y quedamos dispuestos y llanos a seguir dialogando en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Agradecemos al diputado Edwards, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato con más puntos de vista y seguimos hablando también con el diputado Venegas sobre esta temática para que no se espere. Regresamos a Puntos de Vista por el canal de la Cámara de Diputados, siempre dialogando de temas de alto interés público. Estamos abordando el tema de la educación, pero sobre todo la preocupación de la opinión pública en torno a las movilizaciones, la radicalización o no de parte de los actores sociales que pueden estar involucrados a este hecho, justificaciones. Bueno, el debate está tremendamente interesante. Queremos también tener la posición del oficialismo, del gobierno, y en este caso del diputado Mario Venegas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Que usted por lo más ha estado muy intensamente trabajando durante todos estos años en el ámbito de la educación, vinculado además su vida a la misma. ¿Cómo está apreciando, diputado, en este momento de junio ya, de mes de junio que hemos comenzado, donde históricamente también uno puede ver que se reactiva también parte de las demandas estudiantiles, lo que está pasando en estas últimas horas? Bueno, primero con preocupación, naturalmente. En segundo lugar, y lo voy a decir con claridad, con un cierto nivel de frustración.
Frustración porque, como tú lo señalabas, he dedicado los 2 últimos años apasionadamente a ayudar a legislar y a implementar esta reforma educacional en la que creo necesaria para el país, para generar una educación de mejor calidad, más igualitaria y equitativa, pensando especialmente en los niños jóvenes más vulnerables de nuestro país. No creo que haya justicia social si es que no mejoramos la educación, el sistema educacional, para que nos dé un servicio de una calidad similar y que no esté determinado por la cantidad de dinero de la familia en la que te tocó nacer. Eso yo creo que es un desafío país, más allá de los ideologismos, más allá, esa es mi motivación. Creo en la educación como herramienta de movilización social, creo en la educación como herramienta de cohesión social, creo como herramienta de oportunidades. Especialmente, yo soy un sujeto de familia modesta que está en esta posición gracias al esfuerzo de mis papás para mandarme a la universidad. Y esas oportunidades que yo he tenido en la vida, gracias a Dios, quiero que la tengan todos. Y no está dándose eso. Entonces creo firmemente en eso. Ahora bien, ¿por qué frustración? Porque pese a los esfuerzos denodados que este gobierno ha hecho, aún corriendo el riesgo de transformar y ganándose una antipatía enorme en determinados sectores con los costos políticos que eso representa, porque estos cambios que estamos implementando no los va a capitalizar derechamente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ya se está viendo. Ya se está viendo. Sí. Son de mediano y largo plazo. Pero valoremos esa convicción de una presidenta que está dispuesta a colocar en riesgo su capital político, ¿no es cierto?, para llevar adelante algo en la que ella y su coalición de gobierno cree. Y eso creo que es frustrante, que haya actores que no lo entiendan, no lo comprendan en su real dimensión. Y cuando uno no tiene una lectura adecuada de eso, de pronto con sus acciones, quéralo o no, se pone del lado de aquellos que no quieren los cambios. Porque hay, evidentemente, esa es mi lectura personal de la realidad, que hay gente que no quiere estos cambios porque está cómoda con un sistema desigual, ¿no es cierto?, con un sistema en que prima el mercado, prima el negocio, cuestiones en las que yo no creo, y por eso es que tengo tanta convicción y le he puesto tanta pasión a estos proyectos y a este trabajo. Y diputado, desde este punto de vista, ¿cómo están apreciando también que el movimiento estudiantil en general, sabemos que también ha tenido sus divisiones, no valore parte de este avance importante que se ha tenido y de estos esfuerzos que todos los actores involucrados en el ámbito de la educación directa o indirectamente han ido realizando? Bueno, primero, para ser justo, yo creo que también hemos cometido errores. Yo no quiero hacer una defensa, creo que a nivel del ministerio ha habido errores, ¿no es cierto? Nosotros no hemos hecho las cosas todo lo bien que debieran haberse hecho en términos del trabajo prelegislativo. ¿Qué dicen los actores, concretamente los estudiantes, ¿no es cierto?, que no han sido debidamente considerados? Y ahí hay que asumir que ese es un débil. No debiéramos haber dado pie a que eso ocurriera. ¿De quién es la responsabilidad? Del gobierno, del ministerio. Del Ejecutivo, claro. Del Ejecutivo, porque nosotros y la comunidad es testigo, todo proyecto de ley que hemos tramitado, hemos tenido sentados acá a los estudiantes, la CONE, la ACE, la CONFECH y distintos otros dirigentes. Los hemos escuchado dentro de las posibilidades que nosotros tenemos de escuchar, ¿no es cierto?, a todos los actores en la discusión de un proyecto. Entonces, dicho eso, creo que también hay otro elemento desde mi análisis, y es que hay que definir cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. Efectivamente queremos colaborar a hacer una reforma en los distintos aspectos. Voy a centrarme en la educación superior, que es el objeto de las movilizaciones de este último tiempo. Que se haga el mejor proyecto que la realidad nos permita hacer, o hay otros objetivos que no tienen que ver necesariamente, que tienen que ver con el movimiento, ¿no es cierto?, estudiantil, con los liderazgos, con las posiciones políticas que hay detrás de todo esto. Las propias dinámicas de ellos. Claro. Entonces, ¿no será que están usando todo esto en función de objetivos que no son necesariamente la posición crítica respecto de la reforma que hemos impulsado? ¿Por qué? Porque ahí está, mira, voy a mencionar. Ley de inclusión. Fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. Demanda a los estudiantes. Carrera, desarrollo profesional docente de los profesores. Aprobada.
a implementarse. Creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia respectiva para apoyar este nivel del sector. Ya aprobada en la comisión nuestra, nueva educación pública, nueva institucionalidad para la educación pública, lo que los estudiantes llamaban desmunicipalización. Claro. Va a pasar a sala en los próximos días, está en la Comisión de Hacienda. Y nos queda solamente, como proyecto, la regulación de la educación superior. Agréguele a eso un par de proyectos que no de menor importancia. Creación de 2 universidades públicas en las regiones donde no existían. Sí. Aysén y la región del Libertador O'Higgins. La creación de 15 centros de formación técnica estatales, públicos, uno en cada región del país. Es decir, podemos, en el plazo de 2 años y algo, evidentemente mostrar un enorme avance en lo que es la estructura de la reforma educacional. Claro que es controversial este último proyecto, sobre todo en un punto que es muy importante para los estudiantes, que es el tema del financiamiento, la estructura del financiamiento. Yo no comparto este nuevo sistema, o sea, el actual sistema. Y a mí me encantaría otro sistema, se lo hemos planteado al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación y a todos, porque creo que las universidades especialmente deben tener una mayor proporción de financiamiento basal, ¿no es cierto? Incluso en el sistema escolar, no puede ser que sigamos con un sistema que, por ejemplo, financia en función de la asistencia promedio, lo que significa en la práctica que tenemos gastos permanentes con ingresos variables. Eso no atenta a un buen y estable financiamiento del sistema con las consecuencias que ya hemos conocido, exacto, razón por la que estamos terminando con la municipalización. Algo similar se puede, ¿no es cierto?, proyectar para la educación superior. Si queremos efectivamente una educación superior de calidad, que entregue un servicio público, un bien público de calidad que tiene que ver con la formación de nuestros profesionales técnicos, bueno, tenemos que crear esas condiciones, pero para eso tenemos que cambiar el paradigma y en eso estamos. Ahora, ¿hasta dónde llegar? Esa es una de las preguntas que se hace la opinión pública, porque efectivamente en términos objetivos, incluso fundaciones que no son ni del gobierno ni de la oposición, más de un 70% de avance en la agenda de educación, faltando, exacto, 2 años. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar por lo menos el gobierno para dejar a todos conformes? Eso es imposible. Eso es imposible, primero que nada. Mi papá cantaba una canción que se conoce como "No soy monedita de oro". Es decir, no se puede, objetivamente, más allá de la realidad. Yo te quiero hacer una confesión. Yo tampoco estoy 100% satisfecho cómo salieron algunos proyectos. Me habría encantado que el proyecto de los profesores hubiera salido todavía con un mayor reconocimiento social y práctico. Mejores rentas, mejores condiciones laborales, por supuesto. Pero yo soy diputado de la República y tengo la responsabilidad de entender que hay unas circunstancias económicas del momento de desarrollo del país que tengo que considerar. No le puedo exigir a un gobierno que haga más. Este gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo. La reforma tributaria, ¿no es cierto?, está íntegramente destinada a educación. Las condiciones económicas del país desgraciadamente cambiaron, no son las que habían hace 2 años atrás. Estamos creciendo menos, el valor de nuestros commodities, concretamente del cobre, se desplomó, ¿no es cierto? Y en consecuencia hay menor ingreso. ¿Cómo le puedo yo exigir al gobierno que ponga más dinero sobre la mesa, ya, si es que yo tengo, o sea, yo tengo la necesidad como parlamentario de ser mínimamente responsable? Es re fácil subirse a la galería los que gritan y exigen y exigen. Yo siempre he dicho, con el respeto que tengo por los movimientos estudiantiles, tienen todo el derecho a manifestarse. Nunca podría negar esa posibilidad. La pregunta es, ¿cómo se hace y hasta dónde se tiene posiciones maximalistas que ponen en una posición a este gobierno o cualquier otro imposible de cumplir? Y a nosotros de pasada, que no depende de nosotros cuánta plata se pone encima, además, el Ejecutivo. Entonces, mira, es complejo y yo creo que la realidad dice que normalmente los cambios se van haciendo, ¿no es cierto?, de manera sucesiva, gradual y se van profundizando. ¿Cómo no va a ser importante que hayamos conseguido la gratuidad? Aunque sea por el sistema de glosadas,
para mí que 125.000 estudiantes hoy día estén estudiando en la educación superior gratis es un tremendo logro país. Y ya es una realidad. Y agrégale a todos los que no hemos contado, que son los que están en la IP y CFT con la beca Millennium estudiando casi gratis. Exacto. También, porque con los aumentos que hubo de la Millennium 2, la 1, la 2 y la 3, casi el arancel completo. Claro. Entonces, esos son evidentes avances. Probablemente para el mundo de los estudiantes insuficientes, y eso es lo que hace que esto, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es la lógica? Dicen, hagamos presión social para que en los proyectos, ¿no es cierto?, salgan lo más cercano a lo que nosotros queremos, o como nosotros queremos. Bueno, yo tengo que decir con responsabilidad que probablemente no van a salir como los estudiantes de la Confech o de otra organización estudiantil quieren, porque o no están las condiciones económicas o existe el problema de que hay que convencer a las voluntades políticas de distintos actores. Aquí la oposición, por ejemplo, no cree en esto. Ellos dicen, mira, dejemos el sistema tal como está, con lógica de mercado. No, yo no creo en eso. Y estamos dando una lucha, y esa lucha no es fácil. No es fácil, ha sido muy complicada. Diputado, estamos ya pasaditos en el tiempo, le queremos agradecer muchísimo esta conversación y bueno, el tema va a seguir dando por lo menos durante las próximas semanas, meses y años también, así que estaremos conversando. Eso es lo que yo creo, que no podemos pretender resolver problemas de esta envergadura en tan corto tiempo y tenemos que aprender a valorar los esfuerzos que se han hecho. Exacto, y presionado además, porque eso no tiene sentido. Eso no son los ritmos de la democracia. Gracias, diputado. Agradecemos al diputado Venegas, agradecemos a ustedes también su compañía, su sintonía y nos reencontramos en la próxima oportunidad con más puntos de vista. Que esté muy bien, un fuerte abrazo.